Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos nuevamente a su canal de Agrocampo TIC. En este video vamos a seguir explorando este interesante programa llamado AdminFish. Ahora hablemos de los primeros pasos que necesitamos para iniciar con este interesante programa. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso es registrar nuestra empresa. Entonces nos vamos acá al botón de registrar. Se nos abre esta ventana. Acá vamos a llenar una serie de información básica sobre nuestra empresa. Hagamos entonces el ejemplo. Como pueden ver, básicamente es llenar la información de los campos. Si en algún momento ven que no se activa el botón de guardar, es porque hace falta un campo por llenar. Y como podemos ver, ya se activa el botón de guardar. Presionamos guardar. Aquí sucede algo interesante. Como pueden observar, el programa no permite que se repitan los nombres de usuario. Las contraseñas pueden que se repitan, no hay ningún problema, pero él protege de que el nombre de usuario sea diferente. En este caso nos salió este mensaje de error. Por ese motivo vamos a cambiar acá el nombre de usuario y ahora sí presionamos el botón de guardar. Y de esta manera ya tenemos el registro completo para iniciar con nuestra empresa. Siguiente paso sería loguearnos, o sea, entrar con nuestro nombre de usuario y contraseña. Esta sería la pantalla principal, que está organizada en la parte de arriba por los módulos principales. Recuerden que los módulos son como las columnas vertebrales de todo programa. Aquí tenemos el módulo de administración y todas sus respectivas herramientas. Acá tenemos el módulo de producción con sus respectivas herramientas. Y aquí tenemos el módulo de contabilidad con sus respectivas herramientas. Recuerden que estamos trabajando en la versión educativa. En la versión profesional van a encontrar más herramientas, especialmente acá en el módulo de contabilidad y en el módulo de producción. Siguiente paso, crear los usuarios. Los usuarios son aquellas personas, ya sean administrativas o sean trabajadores de nuestra granja acuícola. Aquellas personas que queramos darle acceso al programa lo podemos hacer mediante esta herramienta de usuarios. Aquí vamos a crear esos usuarios y les vamos luego a asignar permisos. Entonces entramos acá al botón de usuarios. Nos aparece como siempre solamente el usuario administrador, que fue el que se creó en el momento de hacer el registro. Para agregar un usuario, simplemente entonces presionamos acá el botón de agregar y llenamos los respectivos datos. Recuerden que cada una de estas ventanas tiene un botón de ayuda donde aparece un video que explica la funcionalidad de dicha ventana. Entramos nosotros acá, vamos a crear un nuevo usuario, por ejemplo. Simplemente llenamos los datos, el nombre de la persona, qué cargo va a manejar, si hay un correo lo podemos colocar y le asignamos un nombre de usuario y una contraseña. Finalmente presionamos el botón de guardar y de esta manera ya tenemos el usuario Pedro creado. Recuerden que si en su empresa solo hay una persona que va a manejar la información del programa, pues solamente ya con el usuario administrador va a ser suficiente. De lo contrario, si necesitan más usuarios, entonces los podemos crear en esta ventana de usuarios. Siguiente paso, vamos ahora a asignar permisos a los usuarios que van a manejar nuestro programa. Entonces entramos acá al botón de permisos. En esta ventana
Vamos a seleccionar primero que todo el usuario que le vamos a asignar permisos y cada uno de los módulos que vamos a activar para este usuario. El siguiente paso es crear las unidades de cultivo. Ya tenemos los usuarios, ya tenemos los permisos asignados. Ahora tenemos que crear las unidades de cultivo o las piscinas o los lagos en los cuales van a estar los lotes de animales. Entramos acá al botón de unidad de cultivo que está acá en el módulo de administración. Lo primero que vamos a ver es una ventana donde va a aparecer un listado de las unidades de cultivo que tenemos en nuestra granja acuícola. Presionamos por acá el botón de agregar y ahora vamos a llenar esta información importante que nos pide el sistema para poder crear la unidad de cultivo. Finalizamos acá con el botón de guardar. De esa manera ya regresamos a la ventana inicial y ya tenemos nuestra primera unidad de cultivo, que sería pues el tanque 1 de inicio, como por ejemplo para la llegada de los alevinos. Así de esta manera ustedes pueden seguir creando los demás tanques de inicio que tengan y los demás tanques relacionados a por ejemplo la etapa o la fase de engorde, la fase de levante, la fase final de cosecha. Ustedes pueden crear aquí la cantidad de unidades de cultivo que deseen. Muy bien, ya tenemos los usuarios y ya tenemos los permisos para estos usuarios que van a manejar el sistema AdminFish. También creamos las unidades de cultivo. El siguiente paso es crear los lotes de animales que ustedes tienen en su granja acuícola. Esta herramienta de lote la encontramos acá en el módulo de producción y aquí tenemos el botón de lote. Esta herramienta de lote nos va a servir a nosotros para crear los lotes nuevos de alevinos que recién se compran o los lotes existentes que tengan ustedes allá en sus unidades de cultivo, sobre todo para el momento que van a utilizar por primera vez este sistema de información, ya que ustedes tienen actualmente lotes de animales, unidades de cultivo. Entonces de esta manera también podemos con este botón de lotes crear nuevos lotes en nuestra granja acuícola. Entramos y lo primero que vamos a ver es una ventana donde se van a visualizar la lista de los lotes que tenemos nosotros en nuestra granja. Presionamos el botón por acá de agregar en la esquina y ahora lo que vamos a hacer es llenar esta información importante que está en este formulario. Finalizamos como siempre dándole clic acá en el botón de guardar. De esta manera ya queda creado nuestro primer lote de alevinos de cachama. Pueden seguir creando la cantidad de lotes que deseen, es importante. No importa que ya sean lotes de animales que ya llevan tiempo en sus granjas acuícolas. Simplemente llenan esta información, le dan guardar y automáticamente se va a ir sumando acá todos los lotes de animales activos que tienen ustedes en su unidad de cultivo. Muy bien, siguiente paso, crear una siembra. Nos vamos acá al módulo de producción y aquí está la herramienta de siembra. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para el sistema AdminFish, siembra es la acción que se hace en el momento en que se depositan animales o lotes de peces en alguna unidad de cultivo. Se debe tener en cuenta que esta herramienta de siembra se utiliza principalmente cuando los animales llegan por primera vez a la granja acuícola, o sea los alevinos. Principalmente vamos a utilizar esta herramienta de crear la siembra. Entramos entonces a la herramienta de siembra. Lo primero que vamos a ver es un cuadro donde nos aparece un listado de las siembras activas que tenemos en nuestra granja acuícola. Para agregar una nueva siembra simplemente le damos clic acá en el botón agregar. Seguidamente ya en esta ventana podemos empezar a llenar los campos relacionados a la información de la creación de la nueva siembra.
Algo interesante que podemos tener en cuenta con esta ventana es que en una unidad de cultivo nosotros podemos sembrar varios tipos de peces. Vamos entonces a llenar el formulario. Ya una vez llenamos los datos, finalizamos dando clic acá en el botón de guardar. Y efectivamente ya queda nuestra nueva siembra agregada a la respectiva unidad de cultivo que habíamos escogido. De esta manera es que podemos crear las nuevas siembras, especialmente cuando llegan alevinos a la granja acuícola. Muy bien, siguiente paso es crear los conceptos de costos. Todos los costos que vamos a manejar para los diferentes lotes. Para eso nos vamos acá al módulo de contabilidad y aquí tenemos el botón o la herramienta de otros costos. Es importante tener en cuenta que costos es toda aquella inversión que se va a hacer en los diferentes lotes con el propósito de ser recuperada en el momento de realizar su respectiva venta. Nos vamos entonces acá a la herramienta de otros costos y lo primero que vamos a visualizar es un listado de todos los costos que hemos definido para poderlos agregar a las diferentes unidades de cultivo con los lotes que estén allí. En este caso podemos manejar cualquier tipo de concepto, desde insumos como por ejemplo sal marina hasta mano de obra, como asesor técnico, salario administrativo, vitaminas, mano de obra, traslado, todo lo que ustedes deseen manejar como concepto de costos. Entonces nos vamos acá al botón de agregar y simplemente lo que debemos hacer es escribir acá el concepto y presionar el botón de guardar. Y de esta manera podemos crear todos los conceptos de costos que vamos a manejar respectivamente acá en el módulo de contabilidad cuando vayamos a agregar los costos a una unidad de cultivo que contiene a cierta cantidad de lotes. Siguiente paso es agregar los costos. Nos vamos acá al módulo de contabilidad. Recuerden que ya tenemos todos los conceptos creados o los que necesitemos crear y nos vamos acá a la herramienta de costos. En la primera ventana, como siempre, vamos a ver un historial de todos los costos que vamos ingresando y los podemos filtrar por fecha también. Y aquí van a cargar los diferentes costos que tengamos. Para agregar un costo simplemente nos vamos acá al botón de agregar y vamos a llenar la información que aparece en este formulario, seleccionando como siempre la unidad de cultivo y el lote al cual le vamos a asignar el costo, la cantidad y el valor unitario. Hagamos el ejemplo. Finalizamos acá con el botón de guardar y ya quedaría agregado este costo al tanque 1 de inicio. Le colocamos como concepto pago nómina, la cantidad 1 y el valor. De esta manera ya queda agregado el costo y toda la cantidad de costos, de tal forma que el programa empieza a almacenar toda esta información relacionada a la inversión que se hace en las diferentes unidades de cultivo para los diferentes lotes que se encuentren en ella. Como siguiente paso podemos ver el panel acá en el módulo de contabilidad. El panel es simplemente una herramienta que nos permite ver toda la información relacionada a la inversión que se va haciendo en el transcurso del tiempo para los diferentes lotes que se encuentran en las unidades de cultivo. Aquí hay una información de interés, entre las que más se destaca es las semanas que lleva el lote de haber sido sembrado, de estar en las unidades de cultivo, las bajas que llevan y los costos acumulados. Acá también tenemos una herramienta que podemos utilizar para imprimir un reporte con los costos detallados. Estos son básicamente los pasos iniciales. Hay otras herramientas que en dado caso no alcanzamos a mencionar, pero que van a estar en sus respectivos videotutoriales en cada una de ellas. Ya de aquí en adelante
Teniendo toda esta información básica podemos empezar a llevar toda la producción y la contabilidad en el transcurso del tiempo. Podemos también manejar muestreos, podemos registrar las diferentes bajas o mortalidad de peces, podemos hacer traslados de una unidad de cultivo a otra, de lotes de animales, ya sea de manera parcial, de manera total y otras cosas más. Muy bien amigos, los invitamos a suscribirse, a compartir este video. Si les gustó este contenido nos pueden apoyar con un like y pueden suscribirse al canal. Nos vemos entonces en un próximo video.